Algo que me fascina de tu caso es que primero has sido pionera, y lo hablábamos anteriormente, pionera en la creación de contenido en YouTube, en un tema que, si ya es virgen ahora, imagínate cuándo empezaste. Eres totalmente pionera en la divulgación de comunicación no verbal, y a mí eso me parece fascinante. Pero al ser mujer, ser una persona que entrena a empresarios, políticos, ejecutivos, habla de un tema no conocido, muchas veces es de hombres, que requiere de autoridad, requiere de mucha confianza y seguridad en una misma. ¿Cómo en tu caso la has desarrollado? Te tengo que decir que yo era una niña muy tímida. Yo esto lo cuento porque es verdad y yo es que iba a comprar a una tienda y alguien me dirigía la palabra y ya me ponía colorada, pero bueno, a más no poder, tartamudeaba, o sea que a partir de esta dificultad de la que yo era consciente, fui trabajándome esta timidez y fui buscando mis estrategias. Pero yo empecé mi vida laboral dando clases, eso sí. Primero clases particulares a niños en verano, luego ya en una escuela a horas, luego ya toda la jornada. Yo estudié filología y por lo tanto daba clases de lengua. Y con los alumnos, bueno, las primeras clases las llegué a ensayar enteras. Imagínate tú la inversión en tiempo que era esto. Pero luego ya me sentí más segura, sobre todo con los alumnos más jóvenes, adolescentes. Pero a pesar de todo, yo tenía dificultades para hablar en una cena, a lo mejor delante de 15 personas, o no sé, en un evento, levantarme y hacer un discurso. Esto no podía hacerlo. Y pensé, esto es una limitación. De verdad que me mostraba como incapaz. Incluso en algunos momentos pensaba, los demás creerán que eres tonta porque tartamudeaba o evitaba hablar porque lo pasaba muy mal, entonces no decía nada. Entonces es como si no tengas opinión. Claro, vi que esto era una desventaja terrible. Tú antes me preguntabas, ¿cómo es la vida de alguien que no sabe comunicarse? Pues es así. Alguien que no sabe comunicarse se pierde muchas oportunidades de defender sus intereses, de expresar su opinión o de conocer a personas maravillosas que estarían dispuestas a hablar contigo, pero tú no les das la oportunidad, ¿no? Entonces, cuando vi que todo esto era una limitación, yo poco a poco me fui trabajando todo esto y lo fui superando. Y el hecho de superarlo me ha ido dando esta fortaleza, esta también capacidad para decir sí a muchos proyectos que antes habría dicho que no, habría rechazado. Por ejemplo, Televisión Española. En el momento en que Televisión Española me propone iniciar una sección sobre comunicación no verbal, me dicen, ¿te gustaría hacerlo? Es una sección semanal. Sentí pánico, pero dije sí. Entonces, esta experiencia de pensar que, bueno, que si tú lo preparas, que si tú entrenas, puedes hacerlo, igual que cualquier otra persona, esto te da seguridad, te da confianza en ti misma. Y aunque no hayas hecho esto nunca en tu vida, sabes que podrás superarlo. Y dije sí, y funcionó muy bien. Estuve 6 temporadas en este programa, ¿no? Y cada lunes, sí, 6 años, y cada lunes un reto, y cada lunes con mis nervios, pero al final, es decir, yo puedo hacerlo igual que cualquier otro, que quizás ya tiene esta habilidad de una forma mucho más innata, en el sentido de que, bueno, por su personalidad o por el entorno en el que ha crecido, ya le han potenciado estas habilidades. Yo no las tenía, pero quería tenerlas. Entonces, el querer tenerlas y trabajar para ellas es lo que al final te da esta confianza. Y así seguimos, porque en temas de comunicación nunca se sabe suficiente. Y siempre hay retos nuevos, porque siempre hay posibilidades de mejorar y el entorno cambia, tus interlocutores cambian, tus públicos cambian, la tecnología también, y te propone nuevos formatos y por lo tanto no puedes bajar nunca la guardia. Este entrenamiento constante es lo que para mí te da esta seguridad y esta fortaleza, que no es una seguridad en el sentido de
seguridad absoluta, yo puedo con todo, yo no hace falta ni que me lo prepare o soy la mejor. No, no. Es una seguridad de que trabajando vas a conseguirlo. Claro, y de ahí viene, tú no estás nervioso cuando te vas a lavar los dientes, porque lo has hecho tantas veces que ya no hay miedo. La timidez viene del miedo de, vale, cada vez que en el pasado me he expuesto a una situación social, ha salido mal por alguna razón, dejo de repetirla y la evito, pero tienes que comprender que para superar esa timidez, que al final tu caso, Teresa, nos muestra que se puede perfectamente superar e incluso convertirte en una referente del péndulo extremo al otro, pero primero la timidez es entrenable, se entrena, y en segundo lugar requerirá de eso, de práctica, de esfuerzo, de exponerse, de querer hacer esa transformación, ¿verdad? Sí, y asumir el riesgo, porque en lavarte los dientes no hay ningún riesgo. Pero en cambio, en ponerte delante de un grupo de personas y expresar tu opinión, aquí sí puede haber un riesgo. Hay que asumirlo. Y luego aquí ya vienen todas las creencias limitantes que tú puedas tener, como por ejemplo que tienes que gustar a todo el mundo, ¿no? Entonces, si tú tienes una serie de limitaciones de este tipo, los riesgos se hacen mayores. El miedo es más grande porque temes defraudar, temes equivocarte, tienes este miedo al fracaso, al que dirán. Bueno, pues esto también hay que trabajarlo. Es que no solo hay que trabajar en habilidades, en el cómo hablar, cómo construir las frases o cómo hacer un PowerPoint, sino que también tienes que trabajar tus propias creencias y saber de dónde vienen y cómo superarlas. ¿Qué tipo de creencias tú tenías, aparte de la que has comentado? Bueno, yo tenía la creencia de que, primero, de que yo no era muy inteligente, y no me preguntes el por qué, pero tenía esta sensación. Yo no me creía muy inteligente, a pesar de que los estudios me iban bien y todo, pero no sé. Que también pensaba que no tenía habilidades de relación, y luego un miedo terrible a que los demás se rieran de mí o que hablaran mal de mí, ¿no? Después de alguna intervención en clase o de algún error. En general, no sé, es bastante también difícil de definir, ¿no?, este miedo, pero tú sabes que exponerte tiene estas consecuencias. Además, piensa que nosotras nos educaron para ser buenas niñas, y una buena niña también es una niña que no se hace ver, una niña discreta, ¿no? Y eso es algo que, aunque no queramos, nos pesa. Yo cuando tenía 15 años empecé a ir a colaborar bueno, un periódico, era un semanario en mi pueblo, y la redacción era los martes por la noche. Iba con un amigo del colegio, a los 15 años, pues él también ya estaba en el consejo de redacción, y luego había personas mayores, el director, que era el farmacéutico del pueblo, etc. Y mi padre, con toda la buena intención, me decía: no me gusta que vayas a estas horas porque no está bien que una chica vaya por las noches por el pueblo. A pesar de que estaba todo controlado y me acompañaban luego y tal, pero era en lo que dirán, ¿no? Esta imagen de las mujeres que tienen que estar en casa recatadas, que según qué no lo pueden hacer. Bueno, pues entre esto y probablemente mi propia personalidad de prudencia, pues imagínate, ¿no? Se van creando este entorno de cuidado, 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 ¿no? Me gustaría después dedicar un bloque entero a comunicación femenina porque me parece muy interesante. Creo que son problemas que los hombres no solemos tener, al menos no tenemos ni mucho menos las limitaciones y barreras que tenéis sociales de puedo expresar mi opinión, puedo liderar, puedo decir o dar feedback sin ningún tipo de opresión. En el momento en que una mujer habla, lidera, se enfada, ya hay unas connotaciones negativas que no tenemos nosotros. Pero vamos a tratarlo después. Me ha parecido muy interesante lo de la timidez, porque muchas personas piensan que no se puede resolver. ¿Cuál es el paso a paso que tú darías para una persona que ahora es tímida, que está detrás de la pantalla y que escucha tu historia y dice, wow, me siento inspirado, pero no sé por dónde empezar? Lo primero es reconocerlo.
y aceptar que probablemente toda tu vida serás tímido, porque yo no he dejado de serlo. Que eso es importante también matizarlo, ¿no? Yo me sigo considerando tímida. ¿Tímida o introvertida? O Para hacer la sí, diferencia. probablemente introvertida. Es decir, yo, por ejemplo, los fines de semana que puedo, estoy en casa tranquilamente, poca vida social. La vida social que tengo es con mis vecinas y pues con amigos, pero con un círculo bastante cerrado de amigos, pero yo no voy a fiestas, no voy a discotecas, no voy, ni he ido nunca, ¿eh? O sea que es la vida que yo prefiero, ¿eh? La vida de pocas personas, pero relaciones de calidad y mis lecturas y mi trabajo, etc. Pero sí puedo estar en un momento determinado, porque el trabajo me lo pide, porque quiero estar en un evento. Y es aquí donde está el tema, ¿no? Y es los tímidos o los introvertidos que se han trabajado las habilidades pueden estar en cualquier sitio, en cualquier momento y relacionarse bien, sin sufrir. Otra cosa es su preferencia. Yo es lo que veo, ¿eh? Yo tengo mi preferencia de cómo relacionarme con el mundo, pero cuando es necesario sé hacer también el rol de una persona muy sociable y bueno, con mis clientes, con mis alumnos, con todo el mundo, ¿no? Entonces, la persona que ahora nos está escuchando y que le desagrada, lo pasa mal en estas situaciones sociales, le diría, primero, acepta esta introversión o incluso la timidez, que es la parte más negativa de esta introversión. Exacto, el miedo, ¿no? que es la timidez. Es el miedo, incluso gente que tiene fobia social, ¿eh? Sí, sí. Y que lo pasan muy, muy mal. Es que yo creo que tú puedes ser introvertido, es decir, Sí. que pierdes energía estando con gente, no te da energía, pero luego tímido es tengo miedo a estar con gente. Sí, tengo miedo, no sé cómo abordarlo y físicamente lo pasan mal, ¿eh? A veces hay sudor, el sudor de las manos, el temblor de la voz, rechazan la mirada, por ejemplo, ¿no? Todos estos síntomas. Entonces, primero es aceptar que tú eres así, que no pasa nada, que eso no es ningún defecto tampoco, ¿eh? Porque hay gente que piensa que esto ya es una mancha que tienen de por vida y no es así. Es aceptarlo, pero luego decir, bueno, yo quiero cambiarlo, porque hay formas de cambiarlo y hay recursos hoy en día, pues mira, desde nuestros canales de YouTube, donde hay información gratuita y yo creo que muy buena, ¿no? Aparte de libros e incluso se pueden hacer cursos de esto, ¿no? Pero la cuestión es, si quieres, puedes hacerlo. Será un proceso más o menos rápido, pero puedes hacerlo. Y tomar conciencia de que no puedes cambiar si tú no te expones. Porque claro, no puedes dejar de ser tímido si no sales de tu casa. Por lo tanto, poco a poco tienes que ir asumiendo una serie de retos. Y al final, cuando ves que no pasa nada, que es lo que a mí me sucedió, ves que no pasa nada, que los demás te aceptan, que la gente está dispuesta a relacionarse contigo, eso es un pequeño premio que tienes cada vez. Y eso va reforzando tu autoestima, tu seguridad y ves que realmente puedes. Y cada vez vas asumiendo algo más difícil. Claro. Y es un proceso, es así. Es que la persona que está tímida en casa, que siente esta timidez, ya se piensa que, vale, voy a salir a la calle y, por ejemplo, voy a pedir un número de teléfono a la chica más guapa que me encuentre. Pero no, a ver, ¿qué es esta rapidez? Empieza primero con un buenos días, con un saludando, cuando entres en el supermercado o en la biblioteca, a la secretaria, personas que se esperan ese saludo. Luego ya vas incrementando poco a poco. Va por niveles, ¿verdad? Claro, y hay otra cosa muy importante que es darle valor a estas relaciones que son unas relaciones superficiales, relaciones de paso, digamos, ¿no? Hay quien, especialmente los introvertidos, piensan que hablar del tiempo no hace falta, que yo no tengo por qué tener estas conversaciones intrascendentes. Porque, bueno, las small talks que llaman los ingleses, ¿no? Que esto es una tontería, es una pérdida de energía. No, precisamente
para los tímidos yo les recomiendo que aprendan a hacer esto, porque es la forma de acercarte a la gente. Si tú entras en tu casa y hay un ascensor, ¿no? Es una comunidad de vecinos, te encuentras a un vecino y no eres capaz de hablar un momento del tiempo, no pretendas luego hablarle de filosofía o de un proyecto que estás haciendo en ciencia. O sea, primero necesitas calentar la conversación, necesitas mostrar esta apertura, esta calidez, esta confianza. Y además, hablando del tiempo o de las mascotas o de cualquier otra cosa o del tráfico, que es lo más habitual, hablando de esto, nos estamos sonriendo, nos estamos mirando. Y es aquí donde hay la conexión, no en lo que decimos, sino en esta interacción. Y claro, hablar del tiempo no tiene ningún riesgo, por lo tanto empieza por esto y luego algún día ya entrarás en temas más complejos, a lo mejor más comprometidos, sobre religión, sobre política, sobre lo que tú quieras, o podrás explicar lo que haces en el trabajo o podrás preguntar a la otra persona. Pero tienes que entender que la conversación y la comunicación en general es un ritual. La comunicación social está llena de rituales. Y cada cultura tiene los suyos, además, ¿no? Entonces, si tú dominas el ritual, que es primero te tienes que acercar, tú no puedes entrar directamente a hablar de según qué, o no puedes interrumpir un grupo de personas que están en una fiesta así y empezar a hablar tú, pensando que serás el más gracioso, sino que hay una serie de pautas que tienes que conocer y por eso tienes que utilizarlas, estas pautas, ¿no? No creas que es una pérdida de tiempo, al contrario, es todo un entrenamiento. Y es un entrenamiento social. Los niños que lo hacen desde pequeños tienen muchas más habilidades. Por eso es importante que las familias, padres, madres, expongan a estas criaturas a situaciones sociales de todo tipo, porque irán imitando los patrones de los adultos.